Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empieza 2020, son las 9 en punto de la noche y hoy tenemos una invitada con la que creo vamos a poder analizar todo lo que ha sido el día de hoy la resaca después de conocer la decisión del Tribunal Constitucional que le da la razón al presidente Vizcarra en el tema de la disolución del Congreso. Hay todavía algunos pendientes, algunos puntos que están quedando en la discusión. Se debería limitar, digamos, en el fallo, hacer algún tipo de llamado de atención a lo que es la cuestión de confianza y a cómo emplearla. ¿Puede el próximo Congreso intervenir de alguna manera en este tema? ¿Qué va a pasar? ¿Esto es un cheque en blanco para el presidente de la República? ¿Por qué se está pidiendo que Vizcarra se comprometa o dejar por escrito que él no debería postular en las siguientes elecciones? En fin, hay varios temas que abordar. Ayer surgió aquí uno al calor de la conversación con el doctor Ernesto Blume, porque él interpretaba un artículo de la Constitución, precisamente el que utiliza Salvador del Solar para plantear la cuestión de confianza. Él dice, bueno, esto tiene que ser regulado, aquí hay que hacer modificaciones porque el Ejecutivo no puede un ministro sin invitación del Congreso aparecerse a buenas y a primeras si no ha sido incorporado en la agenda del Parlamento. Y entonces ahí surge una discusión, porque precisamente lo que defiende este artículo de la Constitución es que las prerrogativas de los congresistas son las mismas de las que puede hacer uso un integrante del gabinete. Por lo tanto, no necesita ser invitado, porque esto hubiese impedido a Salvador del Solar aquel día ingresar. Y además impediría, digamos, creo yo que habría un tema de desequilibrio de poderes a favor del legislativo, que era mi humilde opinión ayer con Ernesto Blume, pero Rosa María Palacios, quien es nuestra invitada esta noche, sabe por supuesto mucho más y por eso la hemos invitado para que nos diga qué tan complicado es poder dirimir estos temas constitucionales que nos han tenido, caramba, ¿no?, contra la pared durante todo el 2019 y vamos, queremos empezar ya a tratar de entender por dónde debemos transitar correctamente. Bueno, bienvenida, Rosa María. Gracias, Mávila, nuevamente acá, como siempre, contenta. Bueno, mira, para que todo el público entienda algo que es bien sencillo de entender. Los que hemos estudiado Derecho, más o menos en mi época, tú dedicabas 6 años y medio solamente a formarte. En la Católica, 2 años de letras, 4 años y medio de carrera. Luego tenías que sustentar una tesis de bachillerato, una tesis de grado, te demorabas 7 años y medio en ser abogado. Pero la Constitución no está hecha para los abogados. No tienes que ser abogado para entender la Constitución. Los abogados constitucionalistas hacen creerle eso al público. Pero las constituciones están hechas para el pueblo, emanan del pueblo y son para el pueblo. Cualquiera las puede leer. Si tú lees el Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas de los parlamentarios, ¿qué parte no entendiste? No necesitas 7 años de carrera para entender esto. Es facilísimo de entender. Y cuando hablamos de las mismas prerrogativas de los parlamentarios, ayer el doctor Blume me decía, claro, pero los parlamentarios obedecen a una situación del presidente del Congreso. Sí, claro, y estaba citado el Pleno. Estaba citado el Pleno, por lo tanto, ¿a qué asisten los congresistas? Al Pleno. Si yo soy ministro y tengo las mismas prerrogativas que el congresista, ¿a dónde asisto? Al Pleno. Perdón, ¿y qué hace un congresista en el Pleno? Pide el uso de la palabra, presenta una moción. Es exactamente lo que hace un congresista en el Pleno. No hay acá ninguna ciencia jurídica muy compleja. Es facilísimo de entender. Lo que sucede, y yo creo que ahí está la preocupación del doctor Blume, es que el 30 de septiembre lo que vimos fue un abuso del derecho público y notorio. Y hay que... muchas personas dicen hoy, ya, asunto arreglado, asunto terminado. No, un momentito. El señor presidente del Consejo de Ministros tenía derecho a entrar al Congreso y se lo impidieron físicamente, se lo obstaculizaron por la fuerza. Y él entra al Congreso, con la ayuda de algunos congresistas, en un acto de fuerza. Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Entonces, claro, el doctor Blume no puede decir que el doctor del Solar actuó correctamente, porque decirlo es reconocer
que el presidente del Congreso, en ese entonces, ahora expresidente, violó la Constitución. O violó la Constitución. Así es, ese es el tema. Lo que no se creo que entendía... creo que lo que no se está entendiendo es que se está tratando de defender a los que han perpetrado un abuso. Hay que entender esto en su contexto, ¿ok? Los artículos de la Constitución son clarísimos. Yo he leído el 129, hay que revisar el 133. ¿Qué es del que estamos hablando? El 134, el 135, el 105 y el 114 para entender lo que hizo el Congreso después. Eso es lo que hay que entender. Hay que entender 6 artículos. No es nada complicado. Pero lo que pasó ese día en el Congreso no se limita a rehusar la confianza, que fue exactamente lo que hizo el Congreso y exactamente lo que manda la Constitución. Se rehusaron a debatir la confianza en los términos planteados por el primer ministro. Se rehusaron. No solamente se rehusaron, se jactaron. El señor Becerril, ahí están las imágenes, al dijo, ya votamos, pues, sí, que nos pero disuelvan. justamente estoy hablando con Switcher porque me gustaría que volvamos a ver las imágenes que, por supuesto, quedarán para el análisis y para la historia de Salvador del Solar peleándose para poder hacer uso de la palabra. De un derecho. Y mira, hay otro principio que es básico. La ley no ampara el uso del derecho, el abuso del derecho. Cuando decimos ley, ahí sí lo decimos en sentido material, no formal. Es decir, la Constitución tampoco, ni ninguna norma del ordenamiento jurídico puede amparar el abuso del derecho. Entonces, el presidente del Congreso abusó de su derecho al mandar cerrar las puertas e impedir que el presidente del Consejo de Ministros entrara al Congreso. Y además, ya hay un precedente. Jorge del Castillo hizo exactamente lo mismo cuando él fue primer ministro. Y nadie dijo nada. Atribución del 129. Entonces, yo creo que la defensa del doctor Blume está yendo más bien a defender las consecuencias que esto pueda tener a futuro. Porque un nuevo Congreso, el que vamos a elegir el 26 de enero y el que ingrese el 2021, puede revisar estos actos y establecer responsabilidades constitucionales. No hablemos de las penales, constitucionales, por haber infringido abiertamente los artículos de la Constitución. Entiendo. Claro, abuso del derecho que tendría consecuencias, y es por eso que leía su columna en la mañana y decía, esta historia todavía tiene para continuar. Es decir, no se zanjaron todas estas discusiones porque mira, con la decisión del TC. Mira la discusión de fondo. Según lo que hemos escuchado en el debate, los 7 miembros del TC estaban de acuerdo en una cosa, en que las elecciones tenían que continuar. Perfecto. Perdón. Entonces, ¿cómo pueden sostener 3 de ellos, en minoría, que el acto fue inconstitucional? Si es inconstitucional, estas elecciones proceden de un acto nulo y por lo tanto no proceden. No puede generar derecho un acto nulo. Si el acto de disolver el Congreso es inconstitucional, es nulo de pleno derecho y sus consecuencias son nulas. Se tiene que restituir al Congreso anterior. Claro, el tribunal no podría jamás avalar, digamos, un proceso electoral claro, que y mantener a un presidente que ha violado la Constitución. No, pero al margen de las sanciones para el presidente, hablemos solamente de las elecciones. El acto electoral emana del decreto de disolución, así lo manda la Constitución. En el mismo decreto de disolución se fija fecha para elecciones. Si ese decreto de disolución es nulo, porque es inconstitucional, ¿cómo puede fijar una fecha de elecciones? Por lo tanto, no puede haber proceso electoral. Eso es como, mira, primer ciclo de derecho, ¿no? Nulidad del acto jurídico es bien fácil. Claro, porque ¿cuál sería en ese caso la alternativa en la práctica que se propondría en la ponencia de minoría? Claro, esto es blanco-negro. Hay gente que me dice, no es blanco-negro. Sí es blanco-negro. O sea, si tú sostienes que es inconstitucional, no hay elecciones. No puede haber elecciones. Si tú sostienes que es inconstitucional, se restituye el Congreso anterior. Vuelve todo a la situación al margen anterior. de las sanciones que el Congreso anterior pueda tomar contra el presidente de la República en el orden penal y constitucional. Porque esos son otros artículos de la Constitución, el 117, etcétera. Pero en el caso específico de la ponencia en minoría, es inconsistente. Tú no puedes decir, sí, adelante con las elecciones, pero es inconstitucional. No, un momentito. O estás embarazada o no estás embarazada. No estás un poquito embarazada. ¿No es cierto? Es bien fácil de entender. Para esto usted solo necesita ser mamá, no necesita haber estudiado Derecho Constitucional. Es sencillísimo de entender. Esas son las imágenes, de repente las ponemos a toda pantalla. Y claro, yo recuerdo que todo el país seguía esto y era
A ver, Yo estaba transmitiendo Mavila en la mañana y estaba esa mañana con Pedro Cateriano y leíamos el 129 y le decíamos claro. que entre. Ya, además, Que ojo, entre. Salvador del Solar no habla con permiso de la mesa directiva. No, dice que le van a hacer una cortesía. Entonces él se parece, Sí. perdón, ninguna cortesía. Y le cede tiempo para hablar un congresista, Claro. Gino Costa, me Sí, parece no. que es. Es decir, y era una pelea, era forcejear. A ver, entonces yo digo, a entonces, ver, ¿qué vamos. pasa con la constitución Claro. de un país que permite que se puedan presentar Y situaciones además, de esta naturaleza? miren ustedes la situación límite. Imagínense, vamos a regular la cuestión de confianza. Entonces el Congreso decide que no recibe al ministro, pues. Claro, Nunca, eso que le preguntaba nunca. un poco al doctor 6 meses Romero. después. Sí. Que regrese usted en 6 meses. Sí. O el mes que viene. Entonces se La cuestión de confianza, desnaturaliza perdón, la cuestión de confianza acá está planteada en términos inmediatos. El presidente del Consejo de Ministros hace cuestión de confianza. ¿Cuándo? En el acto. No cuando le provoca al Congreso. Eso se lo han inventado los señores magistrados, porque eso no está acá en ninguna parte. Que hay que ponerle fecha. ¿Por qué le vamos a poner fecha? O sea, y la segunda cosa es, ¿y cuándo la votan? Cuando quiere el Congreso. Cuando ya no tiene efecto real. Porque lo que hizo el Congreso fue votarla en la tarde, mientras el presidente estaba disolviendo el Congreso. Entonces, estaban votando en la tarde algo que habían negado en la mañana. Por eso no tenía alternativa a la minoría en todo caso. ¿Cuál era la salida que hubiese propuesto? Porque se decía que se cocinaba un dictamen en minoría. Ay. ¿Cuál era la salida en la práctica que se proponía si las elecciones continuaban? Así no. Esa fue una decisión unánime. Exacto. Sí, no hay salida. No hay salida. No hay pues. salida, Es pues decir, eso es un disparate. Es un disparate jurídico. Yo no puedo decir, esto es inconstitucional y que continúen las elecciones. Porque es un hecho consumado. No, perdón. además, se aclaró en el debate que tampoco podía regresar el Congreso anterior. Claro. Por lo tanto, si no podía regresar el Congreso anterior y hay unas elecciones en marcha, declarar inconstitucional algo que se está desarrollando en la práctica Que, es... reitero, el decreto de disolución del Congreso, porque así lo manda la Constitución, tiene la fecha de las elecciones. Entonces, si tú Pero declaras... te establece el plazo, Exactamente. que es lo que ha ocurrido. Si tú declaras nulo ese acto del presidente de la República, declaras nulo todo el decreto supremo, por lo tanto declaras nulo la fecha de 26 de enero como fecha de elecciones. No hay elecciones. Pues eso es básico, estás declarando la nulidad de un acto que ha desarrollado el presidente de la República. ¿Es nulo? Es nulo todo el acto. Todo el acto. Tú no puedes hacer nulo por pedacitos. Ahora, tú hablabas de consecuencias dentro Bueno, del ámbito constitucional. Lo que sucede es lo siguiente, el artículo 114 de la Constitución, ese día, en la noche, ya cuando el presidente había disuelto el Congreso, fue arbitrariamente aplicado por 84 congresistas. Congresistas de partidos que están ahorita pidiendo el voto de la gente, Fuerza Popular, el APRA, APP, Acción Popular y Contigo. Y esos 84 congresistas suspendieron temporalmente en la presidencia al presidente del Perú. Sí. Y hicieron juramentar en un cargo inexistente, presidente encargado, a Mercedes Arauz. Esos son actos golpistas y manifiestamente inconstitucionales, más aún si el tribunal ha resuelto que la disolución fue constitucional. ¿Y eso qué consecuencias tendría en la práctica? El próximo Congreso, si así lo desea, ¿no es cierto? ¿Dónde? ¿Cómo si lo desea? Sí. Entonces, ¿puede o no puede Claro, porque es una aplicar la facultad. infracción? Es una facultad. Es una facultad, tiene que hacer un antejuicio político, no el penal, porque el penal dependerá, Sí. ¿no es cierto? El político, para ver si hubo o no infracción de la Constitución. ¿Y hubo infracción del 129 al impedir físicamente al presidente del Consejo de Ministros ingresar? ¿Quién es el responsable? ¿El presidente del Congreso, la mesa directiva? ¿Hubo infracción de la Los Constitución? espontáneos que corrieron a cerrar la puerta. Exactamente. Hubo infracción de la Constitución cuando 84 congresistas votaron por suspender al presidente de la República, de que dime, no es cualquier cosa, y por darle 2 presidentes al Perú durante unas horas, generando una enorme inestabilidad política y jurídica. Eso es lo que el próximo Congreso tiene que discutir. El papel de Mercedes Arauz en esta historia, digamos, ella que tendría responsabilidades, ojo, hay que tener en cuenta que ella sigue siendo vicepresidenta, además. Claro, lo que va a suceder, creo yo, es que el Congreso entrante va a tener que resolver la solicitud de renuncia de Mercedes Arauz, que ha sido presentada, pero no discutida, porque se presenta ante el Congreso y no hay Congreso. Entonces, ya se presentó, tiene que discutirse. Si se acepta,
tendrá que discutirse también cuál es su grado de responsabilidad en los hechos del 30 de septiembre. Ahora, podemos obviar eso. Tú acabas de decir, perdón, usted acaba de decir, me cuesta tratar de usted a Rosa María, que es facultad del Congreso verlo. Y escuchaba de camino al canal, al doctor Luciano López, decir que los congresistas tienen una suerte de velo protector. Claro. Y que no son responsables de sus votos. De sus votos no, pero en este caso y que por lo tanto el voto de la suspensión, por ejemplo, ellos estarían blindados ya de alguna responsabilidad sobre ese acto en concreto. Número uno, ya no eran congresistas. Estaban votando disueltos. Línea de tiempo. Dos, estaban votando para sacarle el poder al presidente de la República. O sea, no es cualquier cosita. La pueden alegar demencia temporal, ¿no? Demencia temporal, pues una cosa así. O sea, ataque estaban en duelo, en negación de la realidad, la ira los dominó, no sé. Bueno, estaban convencidos de que lo que había hecho el presidente era inconstitucional. No, estaban asustadísimos, porque nunca creyeron que los iban a disolver. Nunca lo creyeron, Ávila. Era tan simple como si el señor Olachea dijera, el señor primer ministro ha planteado una cuestión de confianza, vamos a votarla, le decimos que sí, perfecto, vamos a aprobar el proyecto de ley y postergamos la elección de los miembros del Tribunal Constitucional 2 semanas. Seguirían sentados ahí. Pero podía, seguirían y ahí sentados surge la repregunta, ahí. ¿no? ¿Podía Salvador del Solar pedir una cuestión de confianza en materia de Tribunal Constitucional, que es un tema estrictamente de jurisdicción del Congreso? Ahí viene la confusión. Vale. Doctor Struchini, a ver, nadie discute la atribución del Congreso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. No es elegir el Ejecutivo. Nadie estaba proponiendo eso. Lo que tiene que hacerse es modificar la ley, el procedimiento de elección de los miembros del tribunal. Ya. Y ese procedimiento está regulado en una ley. Y el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Y lo que le está proponiendo el Ejecutivo al Legislativo es modifiquemos el procedimiento. ¿Por qué? Porque en mi política general del gobierno, uno de los ejes es la lucha contra la corrupción. Y me interesa de sobremanera que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, no proteja a gente corrupta. Y si eligen a miembros de sus partidos, corremos ese riesgo. ¿Lo puede hacer el presidente del Consejo de Ministros? Por supuesto, pues está facultado. Está facultado para presentar. ¿Y suspender una votación que ya estaba en marcha? No estaba en marcha, porque había sido convocada para ese día, acuérdate, primero censuran a la mesa, baja Olachea y ahí entra Salvador Solar. No es que él irrumpe en medio de la votación. Es más, primero se vota la cuestión previa de Indira Wilca. Sí. Dije, señores, tenemos que atender al primer ministro. No, 80 votos. Esa votación, claro. Esa votación es clave, porque es la que no es un dicho del primer ministro, no. 80 congresistas votaron en contra. Se rehusaron a atender la cuestión de confianza de manera positiva. Listo, se acabó. Cuando ocurrió esa votación dije, listo, se acabó. Vayan, disuelvan el Congreso, ya lo pueden disolver. Ahora, ¿qué podría proponer o incorporar en el fallo el Tribunal Constitucional para evitar, como se ha pedido, que esto ocurra? ¿Qué? A decir que esto no es un cheque. El propio Ramos, cuando dice que no es un cheque en blanco para el presidente. Primero te tienen que volar 2 gabinetes. ¿Por qué censuraron el gabinete Zavala? ¿Alguien se acuerda? Por las puras, para demostrar poder. Bueno, pues, ¿ustedes creen que alguien en su sano juicio en un congreso en el futuro se va a volar un gabinete para demostrar poder después de este antecedente? Nunca más. ¿Por qué tenemos esto en la Constitución? Porque tenemos 3 presidentes que o les dieron o dieron golpes de Estado en una situación idéntica. Bustamante y Rivero, Belaúnde Terry en su primer gobierno y Alberto Fujimori. Y los 3 terminaron en golpe de Estado en situaciones idénticas. La Constitución del 93 en este momento ha probado su resistencia. Ha probado su resistencia porque ha superado un golpe de Estado de verdad. O ha podido haber uno. Y justamente la aplicación de estos artículos ha evitado un golpe de Estado. Ha evitado que la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo termine en una zona militar. ¿Por qué? Porque se ha podido utilizar el mecanismo establecido en la Constitución. Para eso se diseñó. Los constituyentes del año 93 tenían muy presentes el golpe del 92.
El padre de toda esta criatura es Enrique Chirino Soto. Lean las actas, ahí explica claramente qué es lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer, para evitar que vuelva a pasar. Esto se creó para evitar un golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar en el futuro? ¿Que no haya golpes de Estado? No tenemos golpes de Estado desde 1992. Es el periodo democrático más largo de la vida del Perú. ¿Qué es lo que queremos evitar? No sé. Porque este es el mecanismo para evitar que un Congreso adverso al Ejecutivo trabe y trabe y trabe y vaque al presidente de la República. Y discúlpenme, ya habían intentado vacar a Kuczynski y Kuczynski renuncia con la moción de vacancia sobre la mesa. Entonces no es que este Congreso no haya tenido intenciones de vacar a Vizcarra, tan las tuvo que inmediatamente después de disueltos lo suspendieron. La famosa negación material, ¿vale como sustento? Por supuesto que vale como sustento. Porque dicen, no hubo votación explícita. Primero, voto de sí confianza. hubo votación rehusándose la moción. La de Indira Wilber. La de Indira Wilber. 80 votos. Esa votación existió. O sea, sí hay una expresión de la voluntad del Congreso. Y la expresión de la voluntad del Congreso es: no queremos tratar este tema ahora. Es decir, la votación que luego aprueba la cuestión de confianza, eso no tiene ningún sentido. Ya había terminado el evento. Es como la votación en la cual suspenden la presidencia del señor Vizcarra. Ya estaban disueltos. El anterior también. ¿Por qué? Y lo dijo el doctor Ramos en términos muy informales. Es una tinterillada decirte, sí, te voy a dar la confianza, después de que ya no hice lo que me habías pedido que hiciera. Fue una interpretación antojadiza. No, y además, perdóname, con antecedentes, porque han dado confianza con truco varias veces. Yo te digo, sí, te voy a aprobar la inmunidad parlamentaria, y después no te la apruebo. El cambio de la inmunidad, y te apruebo un cambio en la inmunidad parlamentaria que la hace más rígida. ¿Qué clase de confianza es esa? No, es que tú no me puedes decir cómo tengo que hacer mis reformas constitucionales. Ese es otro tema. Es decir, ¿hasta dónde puede el presidente pedir cuestión de confianza por todo e imponer una agenda? Tú el día de mañana podrías decir, ya, vamos a deslindar y hacer una ley de desarrollo constitucional en que diga que el presidente de la República puede hacer cuestión de confianza de normas y de actos de control político. Ya, perfecto. Eso sí se puede hacer. Se podría hacer. Pero lo que tú no puedes decir es, el presidente no puede hacer... Cuando, a ver, el que puede lo más puede lo menos. El presidente perfectamente podría haber hecho una cuestión de confianza sobre la reforma constitucional, porque él la propone, tiene iniciativa. Pero si el Congreso se la rechazase, se interpretaría como negada. Claro. Entonces, esto consagraría una suerte de autocracia. No, porque eso, a ver, de nuevo. Y eso es lo que dice el Congreso. Puede hacer, si él me va a poner la espada de Damocles de la cuestión de confianza. Solo lo puede hacer 2 veces. Ah, vale, ya. Ahí está el límite, porque decimos hasta dónde llega, porque ayer hablábamos. 2 veces, no, además hay un montón de cortes. O sea, tú no puedes disolver el Congreso el último año de tu gobierno, ¿ok? Ajá. Cuando hay estado de sitio no puedes disolver el Congreso. O sea, hay un montón de garantías para el Congreso. Para el Congreso. Y el Congreso puede ejercer un montón de facultades sin tener que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Pero en este de la caso publicación del peruano, de si no firmaron todos los miembros del Consejo de Ministros. Eso es una tontería completa. Para un acto válido del presidente de la República se requiere la firma de un ministro. De un ministro. Y eso está en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Los actos del presidente de la República requieren el referéndum ministerial, eso está en la Constitución. No basta un ministro. ¿Quién es el ministro? El presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque tenía que juramentar. Juramenta él y luego él propone el nuevo gabinete. Ese es el orden de las cosas. Y lo que se ha hecho es seguir la secuencia del orden de las cosas. Es decir, me han negado la confianza, señor presidente, Salvador Solar, le presento mi renuncia. Señor Salvador Solar, le acepto su renuncia. ¿Ok? Nombro al señor Ceballos como primer ministro. Señor Ceballos juramenta. Claro, mientras eso ya está ocurriendo, así es. El Congreso no puede tomar decisiones en paralelo. No, pues, y más aún, para sacar del poder, para suspender al presidente de la República. Que reitero, no es moco de pavo. Acá parece que no hubiera pasado nada. Suspendieron al presidente de la República utilizando el artículo 114, que está referido... Que lo iba a leer, sí. No, está referido a la incapacidad temporal del presidente. ¿Qué incapacidad temporal? El señor tiene un infarto, hay que meterlo en la clínica. Entonces, el presidente de la República está enfermo, no ha abandonado el territorio nacional. Se le encarga al vicepresidente ocupar la presidencia y se suspende la presidencia por disposición del Congreso temporalmente, apenas el señor se recupera su cargo de presidente de la República. Acá lo declararon incapaz temporal por 1 año.
Perdón, ¿cuál es la incapacidad? Ah, no, porque sí, porque es un idiota, porque no nos cae, porque disolvió el Congreso. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque no tenían los 87 votos para vacarlo, solo tenían 84. Entonces, como no tenían los 87 votos para vacarlo, dijeron, ups, el 114, incapacidad temporal declarada por el Congreso, listo. Esto es una barbaridad. Claro, incapaz y mientras tanto Mercedes Arauz a cargo. Claro, y además le hacen juramentar un cargo que no existe, porque la encargatura de la presidencia no se jura. Tú juras la presidencia de la República cuando asumes la presidencia de la República. Cuando el presidente se va de viaje, los vicepresidentes no juran. Automáticamente es la encargada. Es encargo, no hay juramentación. La hicieron juramentar, ¿para qué? Para dar un mensaje al país de que la presidenta era ella. Todos fueron cómplices en un acto de usurpación de funciones público. Ese es el problema. La tipificación es esa, usurpación de funciones. En materia penal, pero yo te digo, en materia constitucional... Pero, y esto está en manos del Congreso que viene. ¿Lo pueden hacer o pueden decidir simplemente ahora, continuamos y vaya para hay un tema político. Si la mayoría del Congreso que viene es de Fuerza Popular, de APP, de Acción Popular, de Contigo y del APRA, van a decir, perdón, aquí no pasó nada. ¿Se puede hacer eso? Claro, aquí no. Este es un capítulo cerrado. Por eso no se ha escuchado todo lo que dice hoy día. Borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar. Aquí no pasó nada. Todos los que gritaban golpe de Estado y varios medios de comunicación editorializaron y gritaban golpe de Estado, hoy día en la mañana decían, bueno, este capítulo se cerró. Cierra. Estoy de, perdón. Porque si es constitucional, ¿qué pasa con todos estos actos inconstitucionales? ¿No vamos a hacer nada? Nada, el público no tiene derecho a conocer que esto es inconstitucional, esto sí, y que tiene que haber algún tipo de sanción política. ¿Por qué? Porque justamente el mecanismo en la Constitución es devolverle el voto al pueblo. ¿Para qué? ¿Para que premie o para que castigue? Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo el 26? ¿Premiar a los que hicieron? O castigar. O castigar a los que hicieron todo lo que hicieron la noche del 30 de septiembre. El 80% del país está de acuerdo con la disolución del Congreso. La mayoría se puede equivocar, por cierto. Pero... Como se equivocó en el 92. Como se equivocó en el 92, se puede equivocar siempre. Pero el 80% del país va a votar este 26 de enero. ¿Va a premiar o va a castigar? Eso es lo que queremos ver el día de las elecciones. ¿Qué es la diferencia que se plantea con el 92? Así es. Acá o premias o castigas. Es bien sencillo. Si tú premias... Tienes que votar por Fuerza Popular, por APP, por Acción Popular, por el APRA, Contigo, todos los partidos. Y bueno, obviamente también ahora Solidaridad Nacional, que lleva a congresistas que también votaron en esa línea, ¿no es cierto? Entonces, o premias o castigas. ¿Es Solidaridad Nacional satélite del fujimorismo? Por lo menos es, como se dice, una combi que lleva pasajeros del fujimorismo, o que fueron del fujimorismo, ¿no? Y que creo que quiere... ponerse a la derecha, o sea, ocupar un nicho más extremo aún, que hay un nicho siempre del electorado. Sí, claro. ¿No? Apostar a eso. A eso, o sea, el FREPAP tiene un nicho también. O sea, tiene 600.000 votos de todas maneras el FREPAP. No le alcanza para pasar la valla, pero tiene un nicho. Pero digamos, aguarda lógica, porque el Congreso es la representación Claro, pero no les alcanza para poner representantes, porque son nichos muy pequeñitos. Entonces yo no creo que pasen de eso, de esa representación. ¿Puede el presidente presentar o hacer cuestión de confianza, digamos, porque vamos a tener a Martín Tanaka aquí más adelante en el programa, él es parte de esta comisión política que ha sido nuevamente convocada al Palacio de Gobierno porque el presidente dice quiere... reactivarla. Así es, reactivarla. Vamos a ver. ¿Puede hacerlo? El presidente puede reactivarla. Ahora, mira, yo no creo que el presidente, vamos por partes y cucharadas, ¿no? O sea, cuando la comisión presenta su proyecto, el Ejecutivo no lo toma íntegramente, descarta el tema de bicameralidad de entrada. Y luego de los 12 proyectos que presentan, no los presenta cuando los presenta la comisión, no los presenta cuando Salvador Solar pide la investidura, los presenta un mes después. Parecía que no había mucho compromiso, ¿no? Y luego de los 12, hace cuestión de confianza de 6. Entonces tenía sus prioridades. Tal vez ahora ya no tenga esas prioridades, no lo sabemos. Eso está por verse. ¿Qué prioridades tiene el Ejecutivo sobre el documento? Yo leí el documento completo. ¿Y los decretos de urgencia los puede el legislativo? No, por decreto de urgencia tú no puedes hacer la reforma política.
Porque la Correcto. reforma política tiene vocación de No, permanencia eso en el sí lo tiempo. tengo claro, pero me refería al tema de la evaluación que se haga de los decretos de urgencia. Pero los ¿Puede decretos- el Ejecutivo plantear una cuestión de confianza y defender todas las leyes que ha emitido en este Sí, tiempo? pero no creo que lo haga. No creo que lo haga porque fíjate, los decretos de urgencia, en algunos casos, como cualquier otra ley, van a estar sujetos a modificación. Pero como cualquier otra ley, toda ley es modificable por otra ley. Entonces, salvo que sea un asunto que para el Ejecutivo sea central en su política económica, yo no creo que haya mayor controversia ahí. De acuerdo. Muy bien, Rosa María. Gracias por haber estado con nosotros una vez más, por explicarnos esto. Y hay Esto una... es para todos, ¿ah? Cualquier chico de 18 años puede bajarse un app gratuito en su celular y tener siempre su Constitución a la mano. Esto no es para abogados. ¿No hay una app que interprete la No, Constitución? esto no es... Olvídense la interpretación, lean el texto. Lo que les dice el texto, lo que les comunica el texto, esa es su primera aproximación. Muy bien. ¿Ya? A bajarse la app, entonces. A bajarse el app, es gratis.